Estás escuchando Proclama Radio. Si estás en el régimen contributivo en Asmedesalud EPS y termina tu relación laboral, debes informarnos para asegurarte de nuevo en el régimen subsidiado. Hazlo a través de cualquiera de nuestras oficinas, el chat de la página web o en la línea 018-091-3876. No lo olvides, asegura tu salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud. Al aire. Proclama Radio. Estás escuchando Proclama Radio. Proclama Radio. Estás escuchando Proclama Radio. La leche materna es un alimento afectivo que nutre la mente y el corazón de los bebés. Promovamos la lactancia. Amamanta a tu bebé. Encuentra información sobre las ventajas de la lactancia materna, bancos de leche y madre canguro en nuestra página web www.almedsalud.org.co. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud. www.proclamadelcauca.com. Producto Interno Bruto, no refuto que en el país hay Producto Interno Bruto, pero lo que sí me tiene puto es no entender cuál es, pues bruto es un país que vive de luto y bruta una nación que vive en conmoción, y bruto es un estado que vive arrodillado, y bruta es una república que vive y muere en la impunidad. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. Proclama Radio, la radio de nuestra gente. La conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas y santas las tengan todas y todos. Bienvenidos nuevamente a este encuentro de la conversa de fin de semana. Esta cita virtual que tenemos cada 8 días sábados a través del portal de noticias más importante del suroccidente colombiano, Proclama del Cauca, para hablar con ustedes sobre los temas que han generado opinión pública en lo local, lo regional, lo nacional o lo internacional, durante ese breve espacio en que no nos encontramos a través de radio.proclamadelcauca.com o www.proclamadelcauca.com. Y a través también obviamente del Facebook Live, del fanpage de Proclama del Cauca. Estamos aquí contentos con este clima bastante extraño que se está rondando por todo el territorio colombiano. Como dirían los mayores, entreveradito entre lluvioso y súper caliente. Cosas del calentamiento global, cosas de la contaminación que muchos todavía no creen, pero que nos está golpeando día a día con estos cambios bruscos de clima y sobre todo de temperatura. Para el día de hoy tenemos una conversa pues especial como todas las que tenemos cada 8 días, pero antes que nada permítanme saludar a quien hace posible que este programa, así como toda la parrilla de la buena programación que tiene la radio de Proclama, llegue a ustedes. Saludar a mi comandante Oscar, mi comandante Dante, ¿cómo estás? Gracias por estar así. Muy bien, Omar, muy buenos días. Ajá. Este sábado de fin de semana, bien, aquí en la conversa de fin de semana, en este sábado nuevamente atento a lo que es opinión pública. Bueno, don Dante, muchas gracias. Por ahí lo vi en estos días, ayer frente a los controles, bastante contrariado, pero créame, y esto lo comparto con ustedes, los que nos están oyendo y viendo. Hace 15 días tuvimos un programa bastante polémico, pero no, aquí nosotros somos muy respetuosos de la opinión pública. De hecho, este es un programa de opinión.
está bastante animado, don Dante. Bueno, el programa que tenemos para hoy no esperamos que también, aunque no tan polémico, creería yo, sí tiene que ver con una cosa muy complicada que está pasando y que aspiraríamos nosotros los colombianos decentes, la gente de bien, que somos la inmensa mayoría de colombianos y colombianas, no llegar a pasar. Y son esos vientos de guerra que por ahí quisiera uno creer que está en una mala pesadilla, están soplando en algunos medios diferentes a Proclama, obviamente, y que tiene que ver con la visita del casi presidente, y ahorita les diré por qué casi presidente Iván Duque a la Organización de las Naciones Unidas, las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, y obviamente la respuesta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro. Estas declaraciones, así como las declaraciones de otros mandatarios, han generado pues obviamente una especie de tormenta perfecta para ir como construyendo nuevamente una guerra inventada. Pero bueno, de eso, ese sería el tema central. Pero había pensado tocar ese tema como único tema, pero me pareció necesario, aún me parece necesario, como contextualizar un poquitico por qué se llega allá y por qué se dan ciertas declaraciones por parte, por ejemplo, del casi expresidente Duque. Entonces vamos a tener esta conversa como partida en dos partecitas. La primera, voy a intentar a partir de los hechos contextualizarles un poquito de por qué estamos llegando a estos nada deseables y horrorosos vientos de guerra. Perdón, si bien es cierto, el casi presidente, bueno, ahorita me toca explicarles por qué yo digo que casi presidente. A ver, yo no me refiero a casi presidente haciendo un ataque a su capacidad intelectual o su aspecto físico, ni nada que ver. Me refiero básicamente a la muy incómoda posición que tiene el señor Iván Duque Márquez frente al partido por el cual él salió electo como presidente de Colombia, en teoría. ¿Por qué casi? Y aquí empezamos a meternos un poquitico en contexto. Ya desde la posesión, desde la posesión, que no hace mucho, ya 2 meses, pasado ya vamos para los 3 meses, se vio una especie de divergencia entre el pensamiento y la acción pretendida del señor Duque Márquez y el pensamiento y la acción de su partido, el Centro Democrático. No su partido de Duque, sino el partido que lo avala, porque sabemos que el partido es del senador Uribe Vélez. En una, como dicen los especialistas, en una disonancia comunicativa. El presidente del Senado de la República, un altisonante, salido de texto, salido de contexto, salido de tono, bravucón discurso, llamando nuevamente a la pugnacidad, a la pelea, a la polarización entre quienes apoyaron la elección de Duque Márquez como presidente y quienes en buen número nos opusimos a esa elección y quienes apoyábamos y seguimos hoy en día apoyando el proceso de paz, la salida negociada a todos los conflictos, no solamente los conflictos armados con los grupos al margen de la ley, los grupos políticos al margen de la ley. Pues bien, entonces ahí ya se vio un rifirrafe, una especie de contradicción entre el partido que avaló al señor Duque y el mismo Duque. Sin entrar pues a calificarle la selección del gabinete ministerial que acompañará al señor Duque, porque también vale, y aquí lo hemos hecho en este espacio, llamar la atención sobre, bueno, no las calidades, sino, sí, hablemos de las calidades de los personajes que hacen parte del gabinete ministerial del señor Duque, pues
también después nos han dado la razón. Un muy bajo perfil, un gris funcionario del Estado, eterno candidato a todo, que hace parte también del Centro Democrático, un Carlos Holmes Trujillo, nada que ver con su muy famoso padre, un orador de los buenos oradores que existieron aquí en Colombia, de la clase política vieja, que nada que ver pues con el Carlos Holmes Trujillo, personaje pues a lo máximo gris, vuelvo y repito, de muy bajo perfil, que ha escogido el presidente actual para que sea nuestro canciller, nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Y ahorita cuando veamos la segunda parte del comentario se darán cuenta de que en eso sí los asesores de Duque le dieron en el clavo. Para lo que estamos haciendo, lo que nos piensan poner a hacer, pues ahí no se necesita una persona cantante y sonante, sino un personaje demasiado bajo perfil, demasiado gris, demasiado pusilánime, como lo es el señor Carlos Holmes Trujillo. Y estoy hablando, pues para que no se me entiendan, sobre el aspecto profesional político que es, porque Carlos Holmes es un político de profesión. Entonces, sobre su actuar político es el que estoy expresando algunos calificativos. Por el otro lado, nombra ante la Organización de Estados Americanos, una organización ya también bastante venida a menos en el plano internacional, a otro personaje, ese sí, para mi gusto personal, es decir, de quienes está hablando aquí, el director y conductor de este programa, demasiado oscuro, demasiado siniestro. Un señor que fue destituido, óigame bien, véanme bien, destituido de la Procuraduría por cometer actos ilícitos, es decir, fuera de la legalidad colombiana, y con un prontuario de dogmatismo religioso aplicado al ejercicio público, una cosa que en un estado social y de derecho como el que creemos que es Colombia, pues es contradictorio, por no decir que es imposible, y sería imposible. Pues bien, este señor que fue destituido, es decir, fue echado por cometer ilegalidades, pues es premiado con el honor de ser nuestro representante ante la Organización de Estados Americanos. Entonces, para que vayan ustedes ir más o menos coligiendo, razonando, sumando 1 más 1 de pues qué le puede esperar a este país con estos hasta ahora 2 personajes bastante, el uno gris y el otro bastante siniestro, de pasado disciplinario bastante dudoso no, pasado disciplinario cuestionado y cuestionable aún hoy en día. Bueno, ese señor, a otro funcionario de no tan altas cumbres políticas, pues no lo dejarían posesionarse. Porque cuando uno va a aspirar a la carrera pública, en cualquier parte, uno lo primero que le revisan es los antecedentes disciplinarios. Si uno tiene una mancha, aunque sea una investigación, porque es que este señor ya fue sancionado, ya fue juzgado y condenado. ¿Condenado a qué? A la destitución. Cuando un colombiano de a pie, nosotros los de promedio, vamos a presentarnos a la carrera administrativa, a la carrera judicial, bueno, a cualquier puesto del Estado, así sea en calidad de contratista, nos piden los antecedentes disciplinarios, y si tenemos una mínima mancha, pues no podemos acceder al cargo que queremos. Pues a este señor lo nombraron embajador ante la Organización de Estados Americanos, para que vaya usted viendo, como dicen por ahí. No contento con estas 2 perlillas, el señor Duque o sus asesores nombraron como nuestro embajador en Estados Unidos, ante el gobierno de Estados Unidos, pues al otro señor que fue vicepresidente de Colombia, por esas cosas locas de nuestro sistema electoral, un señor al que algunos miembros de su familia tildan como un chiste, y que efectivamente en su accionar como vicepresidente no fue más que un chiste, un señor que políticamente no tiene la personalidad suficiente para hacerse sentir, es decir, otro
buscapuestos, como los muchos que hay en todo el territorio nacional, solo que este alcanzó a ser vicepresidente de Colombia. También por ahí medio vinculado con una que otra investigación, a título de investigación, valga la pena decirlo, por la conformación de el famoso bloque capital de las autodefensas hace algunos años. Por ahí estuvo vinculado el nombre del señor Francisco Santos, flamante embajador colombiano ante el gobierno de Estados Unidos. Bueno, ese tipo de personajes son los que nos van a representar en el plano internacional. Que Dios nos coja confesados a los que creen en Dios y a los que no también. Y ahí vamos. Pero ustedes también fueron, todos fuimos testigos del debate que se le hizo al ministro de la Economía colombiana, al ministro de Hacienda, por sus enredos con los famosos bonos de agua, los bonos Carrasquilla que llamaron. Y para simplificar, porque sobre eso ya hemos hablado, para simplificar, al señor no, como nos han hecho creer algunos medios, algunos periodistas, ni siquiera los medios, algunos periodistas, la pelea no es porque el señor tenga su empresa, porque haga sus negocios, ni más faltaba. En una economía capitalista como la de nosotros, todos tenemos derecho a hacer nuestros emprendimientos, que ya no llaman negocios sino emprendimientos. Eso no es lo cuestionable, entre comillas. Lo cuestionable es que él se aprovechara de su condición de ministro, de tener acceso a información privilegiada para ahora sí montar sus negocios. Y lo otro que también es reprochable es que monte sus negocios en un paraíso fiscal para eludir el pago de impuestos, impuestos que él sí nos quiere gravar a todos los colombianos de a pie. Entonces, eso mínimamente desde el punto de vista ético es bastante cuestionable. Una persona que elude el pago de sus impuestos a través de hacer sus negocios en paraísos fiscales, valiéndose de su condición de ex ministro, como mínimo es antiético. Pues por no hablar de estas cosas que ya verán las autoridades encargadas de mirar. Acuerde que por ahí el señor Carrasquilla también ha sonado en el escándalo de Reficar. O sea, pues son señores bastante cuestionados y cuestionables que hacen parte de la cúpula ministerial del casi presidente Duque. Bueno, y por ahí sigamos con el flamante ministro de Defensa, quien sin rubor en la cara, debe ser pues su avanzada edad, ya no le alcanza la presión sanguínea para que le llegue sangre a su rostro, sin ruborizarse, sin atisbo de vergüenza, sin remordimiento de conciencia, se atrevió a calificar la protesta social como un acto mafioso y a calificar a los líderes y lideresas sociales como mafiosos, como terroristas. Bueno, eso no es nuevo. Aquí cada que hay alguna protesta, cada que hay alguna movilización, a los líderes se les tilda de terroristas, de mafiosos. Pero el problema es que lo dijo el ministro de la Defensa. En un entorno en el cual a los líderes y lideresas de Colombia los siguen asesinando, porque todavía hashtag nos están matando. Aún hoy, antes de hacer este programa, aquí en el Cauca, 2 víctimas más, líderes sociales, fueron asesinados. Pero como ya el morbo de la noticia pasó en los grandes medios nacionales, pues no es noticia, pero siguen matando líderes sociales. Y este señor, don ministro, pues acabando de colocarle la lápida al movimiento social, diciendo que son mafiosos, que son organizados y patrocinados por el crimen, por el terrorismo. Imagínense ese desacierto. Y por ahí, sin dejar de lado que también andan promoviendo la criminalización de la protesta social y sobre todo vía código de policía, es decir, restringir la protesta social en una total contradicción con la carta de navegación de nuestro Estado, que es la Constitución Política. Porque el derecho a la protesta está a nivel constitucional, principio fundamental. Bueno, eso es el señor. Después sale con el desaguisado de que el glifosato no hace daño, que él en su vasta experiencia de agricultor, óigame bien,
Ministro de Defensa, su única experiencia es la de agricultor, pero óigame bien, se abroga un título que él no se merece. Porque una cosa es ser empresario del campo y otra cosa es ser agricultor. Y otra cosa muy diferente es ser presidente del gremio de los empresarios del campo. Porque yo sé que ese señor tierrita ni siquiera en el ombligo ni en las uñas ha tenido desde hace muchos años. Porque ese señor no es agricultor, él no sabe lo que es trabajar la tierra. Él es un empresario de la tierra. Era un empresario algunos años atrás. Después fue presidente de la agremiación. Es decir, no volvió a saber lo que es el color de la tierra siquiera. Entonces nos dice este avesado agricultor, según sus palabras, que el glifosato no se daña. Entonces imagínense que él en esa andanada terminó también de calificar de mafiosos, de narcoterroristas, nada menos que la Organización Mundial de la Salud. Una entidad, un organismo adscrito a la Organización de Naciones Unidas, de las cuales nosotros somos miembros plenos. Míreme la desfachatez y la estulticia, la estupidez, la sinrazón del ministro de Defensa. Pero también puso en entredicho a los jueces de las cortes norteamericanas que decidieron castigar, sancionar a la Monsanto que produce el glifosato por haberle causado problemas de cáncer a unos usuarios asiduos de este químico. Pero lo que tampoco le contó a la opinión pública nacional el señor ministro de Defensa es que el glifosato no acaba con la mata de la coca. Como su nombre lo dice, el glifosato es un agente defoliador, es decir, lo único que tumba son las hojas. Óigame, ni véame, tumba las hojas de la mata de coca. Es decir, la plantica como tal sigue ahí en sus raíces. Es decir, para poder acabar con la mata de coca hay que agregarle algunos otros aditivos, eso sí, herbicidas, para que maten de raíz la mata. El solo glifosato es un defoliador, pero que causa serios problemas de salud a las personas que tengan constante contacto con el químico. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, la misma Corte Constitucional colombiana, ha restringido su uso, salvo que las personas que tengan contacto con el químico tengan los elementos de protección necesarios para evitar que el contacto directo con la piel o con las mucosas del cuerpo puedan causar daños graves a la salud. Es decir, tendría que el ministro, el agricultor del año, proveer no sé con qué plata, porque ahora dicen que plata no hay, a todos los campesinos con esos trajes que parecen marcianos, con máscara antigas que cubran todo el cuerpo para que no sean susceptibles a los carcinomas que produce el glifosato. Pero la salida del señor don ministro de Defensa, del casi presidente Duque, es decir, que esas protestas contra el glifosato también son orquestadas por los mafiosos, es decir, la Organización Mundial de la Salud y las cortes que condenaron a la Monsanto son mafiosas, son narcoterroristas. Ese es otro ejemplo. Y ahorita por ahí recientemente a quien fungió como jefe de debate del uribismo, yendo en contravía de la misma ley, ¿no? Porque un funcionario público no puede no puede tener participación política. El actual el actual fiscal general de la Nación también ya está enredado con los Panama Papers. Y eso sin contar que ha pasado de agache con el escándalo de Odebrecht cuando él era abogado, y aún parece ser que tiene nexos con los abogados del Grupo Aval, que también ha pasado de agache con el escándalo de Odebrecht y con el escándalo de las contrataciones de infraestructura vial del país. Entonces imagínense esta cúpula que nos dirige a nosotros, pues es bastante llamativa. Con estos nombres escandalosos que nos van a representar ante el mundo, tenemos el grave problema fiscal, es decir, la promesa de gobierno de bajarle los impuestos a los grandes empresarios y ampliar la base gravable del IVA para los colombianos de a pie. Es decir, le quitamos carga impositiva a los ricos, eso en palabras sencillas, y no la van a cargar a las clases medias, a los pobres.
con el fin de reactivar la economía. Una propuesta muy vieja que no ha funcionado y no ha solucionado los problemas primero, de inequidad ni de poner a movilizar el aparato productivo de cualquier país donde sea implementado. Lo otro, obviamente, la criminalización de la protesta pues ya está en marcha por la vía armada, por las oscuras fuerzas que dicen apoyar estas propuestas de los políticos, pero también por la vía institucional a través de las reformas, porque por ahí viene, entre risita y risita, la ministra de Trabajo ha anunciado una reforma laboral bastante simpática a ojos desprevenidos de alguno, pero bastante funesta para el trabajador colombiano, que es poner a trabajar a los colombianos vía horas. Es decir, para que nos entendamos, a cada trabajador se le paga por horas, pero dentro de cada hora usted ya va liquidado en sus cesantías, en sus vacaciones, en su pensión. Es decir, van a pauperizar más aún el trabajo colombiano. Eso en última no va a generar más empleo, sino que lo que va a hacer es abaratar la mano de obra y no va a haber empleo estable. Eso es por el anuncio que se ha hecho. O sea, hay una reforma laboral en ciernes, viene una reforma pensional que también la prometió el casi presidente. Esto ha generado un descontento social, está generando un descontento social, y recientemente las propuestas legislativas del partido del casi presidente, la una nada menos que promover la impunidad de los congresistas en un prurito vergonzoso del Centro Democrático para sacar en limpio a su líder social y espiritual, el señor Uribe Vélez. Y lo otro, acabar con las cortes de ese país, también promesa de elecciones del señor Duque. Ante toda esta escandalera que no ha resuelto ni ha empezado a resolver ni uno solo de los grandes problemas que tiene la gran mayoría del pueblo colombiano, ¿por qué opción optó el casi presidente? Y ahí vamos a meternos en la segunda parte de la charla. Por la vía más fácil, por la vía del encantamiento de la opinión pública detrás de una gran cortina de humo. Y esa gran cortina de humo es la guerra, interna o externa, en este caso externa. Los señores estudiosos de la guerra, desde hace mucho tiempo, han expresado que la guerra, si bien en el principio de la humanidad se tenía cierta necesidad, era originada por ciertas necesidades insatisfechas de algunos grupos humanos. Me quiero decir, cuando un grupo, un clan, un gen, pues se veía sin recursos, tenía que ir a buscar sus recursos, lo que ocasionaba conflictividad violenta con otro gen, con otro clan, para apropiarse de los recursos. Eso era en la época de las cavernas. Después, con la necesidad de ir a buscar otros recursos, pues nos fuimos apropiando de más territorio. Ya cuando llegó la agricultura, bueno, ustedes se conocen toda esa historia. Pero con la llegada de la famosa civilización, las guerras, pues digamos que tuvieron ciertas reglas, pero en el fondo seguían teniendo la misma motivación hasta en esa época de apropiarse de los recursos de otros territorios que no se tenían los propios. Pero desde la época de los griegos, ya contado por Herodoto, por el mismo Tucídides, desde la época de los griegos nosotros viene una frase que todos hemos visto y hemos escuchado por ahí. No es una frase, son tres letras que tienen un contenido poderoso. Al pueblo, pan y circo. Dante, usted lo ha escuchado por ahí. Pan y circo para el pueblo. Cuando no haya pan, pues démosle circo. Esta fórmula de gobierno ha sido utilizada, vuelvo y les digo, desde la época de los griegos. Después fue popularizada en la época del Imperio Romano. Pero sigue siendo una fórmula eficaz para esconder la ineficiencia, la incapacidad
y en algunos casos el deseo de negocio de algunos gobernantes. Vámonos por la primera parte, la incapacidad y la ineficiencia de los gobernantes de turno. Cuando un gobernante de turno ve que no ha sido capaz de resolver los problemas de su pueblo, de su sociedad, de su país, y ve que no tiene ni la capacidad intelectual ni los medios físicos para hacerlo, pues simplemente se inventa un enemigo o se busca un enemigo. ¿Para qué? Para poner a votar, voltear la mirada de su sociedad y de sus enemigos hacia otro lado. ¿Detrás de qué? De un nacionalismo artificial. Es decir, si tenemos un enemigo común afuera de nosotros, pues todos debemos juntarnos para acabar ese enemigo, y eso ha funcionado a lo largo de la historia de la humanidad. Voy a poner un ejemplo pues muy lejano para irlo trayendo al contexto nuestro. En la época de Mao Zedong, antes de que Mao Zedong llegara al poder de la revolución agraria comunista, China pues era imperialista, ciertos rasgos primarios del capitalismo, pero China históricamente siempre había tenido y siempre tiene conflictos, tenía desde esa época conflictos con Japón. Entonces, en una de esas intentonas de guerra entre Japón y China, los precarios ejércitos de Mao Zedong se juntaron con el ejército oficial de China en manos del general Chiang Kai-shek. ¿Y por qué se juntaron esos dos que se estaban dando en la jeta anteriormente? Ejército proletario, no, el ejército campesino de Mao Zedong comunista con el ejército oficial del gobierno chino en cabeza de Chiang Kai-shek, estaban en guerra. Pero cuando hubo un enemigo externo que era el Japón, momentáneamente se unieron para sacar al invasor japonés. Bueno, y eso lo han aprovechado históricamente en muchas partes. Porque es un buen elemento distractor de la opinión pública. Y eso llama al nacionalismo, llama a arropar al gobierno o al líder de turno. Y en Colombia, a nosotros, pues, se nos ha dado como una simulación de eso de las guerras. Ya me explico. Como nosotros, a partir del año 73, bueno, desde siempre hemos dicho que Colombia es un estado basado en la diplomacia internacional. Desde el año 1973, si mi memoria no me falla, Colombia hace parte de la Organización de Países No Alineados. Rápidamente, era la organización de países que decían que no estaban del lado de los rusos, pero que tampoco estaban del lado de los norteamericanos, porque no querían verse inmiscuidos en los bandos que se podían desencadenar una guerra atómica. Muy resumido. Entonces, es decir, Colombia desde el 73, ya oficialmente a partir del año 83, es de los países que dicen que no se van a meter en la guerra ni van a promover guerra. Es decir, nosotros somos antiguerra. Oficialmente, pues, pertenecemos a la organización. Sin embargo, como nosotros no tenemos enemigos, y la verdad nosotros no tenemos enemigos, en el contexto local nosotros no tenemos enemigos, es decir, nadie nos quiere venir a invadir, nadie se nos está metiendo en la frontera, nadie quiere venir por el oro nuestro, pues por las malas. Para eso hacemos tratados de libre comercio, para que venga por nuestro oro y por nuestros recursos, pero por las buenas. Nosotros, los gobiernos hacen simulacros de guerra, Dante. ¿Y sabe cuáles son los simulacros de guerra? Los mundiales de fútbol. Entonces el enemigo es Argentina, el enemigo es Brasil, el enemigo es Chile, el enemigo es Inglaterra, es Japón. Y el que no se coloque la camiseta amarilla es una apátrida. Y el que no le haga fuerza a la selección Colombia hay que expulsarlo de la tierra grande, la tierra querida. Y entonces vemos que todo el mundo se abraza, todo el mundo mantiene en una fiesta, en una bacanal colectiva, en una borrachera comunal, porque esa es nuestra guerrita, ¿no? O sea, como nosotros no tenemos enemigos, tenemos esa otra guerra. Por eso cuando hay mundial las empresas dan permiso para ver los partidos de Colombia. Por eso cuando hay eliminatorias, el mismo Estado da días cívicos para que vamos a ver la selección Colombia, porque esas son las guerras
que generan nacionalismos, una guerra simulada que genera nacionalismo. Lo mismo cuando corre Nairo contra el malo ese de Froome, porque entonces el malo es Froome, pero el bueno es Nairo porque es colombiano. Froome malo, Nairo bueno. Eso no lo mueve. Pero bien, ahora último, el gobierno de Duque, pero eso ya se veía viendo del gobierno de su papá político desde Uribe, es el buscar enemigos externos para tapar toda la crisis social y económica que vivimos los colombianos. Y le llegó de perlas a don Duque. Porque don Duque, en esas visitas, antes de que fuera a Estados Unidos, él ya se había ido a comprometer con el gobierno. Primero, pues que dejaran de estar publicando esas cosas tan feas de Uribe en los periódicos, y que si él quedaba de presidente, pues que le aseguraran de que nos iban a llevar preso a su papá político, es decir, a Uribe, y que no le fueran a hacer el feo. Pero obviamente esos compromisos tienen contraprestación, y esas contraprestaciones ¿qué son? La guerra interna, es decir, el glifosato, y ponerle freno a los diálogos con el ELN. Entonces es la guerra interna. O sea, para distraer la opinión pública colombiana de helenos malos satánicos, narcoterroristas malos satánicos, hay que acabar con ellos, no importa que hay que llevarse a todo el mundo por delante, sean o no sean guerrilleros, sean o no sean narcotraficantes, sino que los que están por en medio protestan, pues por ahí derecho nos lo llevamos y acabamos por ahí de paso con la oposición política. Eso es una fórmula vieja, la del enemigo interno. Pero por el otro lado, por si eso no funciona, busquémonos un enemigo externo, y el enemigo externo es Venezuela. Es un enemigo inventado porque nosotros no tenemos nada que ver con la autodeterminación de los venezolanos ni el funcionamiento de Venezuela. Eso firmó Colombia en el 73, en el 83 y en el 46 cuando firmó el Tratado de la ONU, que nosotros ni nos metíamos en la vida pública de otro estado, ni permitíamos que se nos metieran a nosotros. Pero como nosotros sí permitimos cada nada que se nos metan acá, pues nosotros ahorita sí nos creemos con el derecho de irnos a meter en la vida de otro país. Y lo más grave, declararles la guerra, así sea soterrada. Entonces, el problema es que algunos medios, algunos periodistas, algunos comunicadores le están jugando a desinformar a la gente. Es decir, a acabar de crear el enemigo externo, Maduro malo, satánico, el diablo, con cuernos y tridente, Duque, Uribe bueno, colombiano bueno, Veneco malo, y ya lo vemos en las calles. Pero lo que no le han dicho al colombiano de promedio, el que ya está mirando rayado a los venezolanos, es que si hay un conflicto así sea mínimo con Venezuela, eso agravaría la crisis en Venezuela y desafortunadamente para ellos, el pueblo venezolano en gran mayoría tendría que venirse para Colombia, lo que agravaría la crisis social en Colombia. Es un abrebocas porque este tema da para muchas más conversas, pero por hoy ya se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy con esta conversa del fin de semana, invitarlos nuevamente para que 8 días sábados a eso de las 10 de la mañana a través del portal de noticias más importante del suroccidente, proclamadelcauca.com, para que tengamos esta conversa de fin de semana. Los invito a que en el transcurso de la semana nos veamos en nuestra página de Facebook, La Conversa de Fin de Semana, y a través también de nuestro Twitter, @laconversafinde1, terminado en la letra de número 1. @laconversafinde1. Y obviamente sigan ustedes conectados con la buena programación de Proclama Radio y también a través del portal de noticias www.proclamadelcauca.com. Sean buenos hombres, buenas mujeres, por favor, ustedes vieron las noticias. Póngale cuidado a sus hijos y a sus hijas. En serio, háblenles, pregúntenles qué está pasando, qué piensan, qué quieren, qué les duele. No los dejen solos, de por Dios, no los dejen solos y no los dejen a merced de un aparato electrónico. Si van a beber, por favor no conduzcan, y si efectivamente conducen y se van a dedicar a la rumba, por favor entreguen las llaves. De mi parte no es más, pasen un feliz fin de semana y nos pillamos de nuevo en la conversa de fin de semana. Muchas gracias.